Hermanos, bienvenidos a una reflexión más de Cuaresma. El día de hoy hablaremos acerca de la misericordia del Padre. Lucas, en uno de sus escritos, el evangelista Lucas, nos dice que Jesús, en un momento dado, como parte de su evangelio, como parte de su enseñanza, le pide a sus discípulos que sean misericordiosos. Que sean misericordiosos como el Padre. Pero también les hace otra petición, que no juzguen, porque al no juzgar, no serán juzgados. Otra petición más que les hace, que le dice que no condenen, para luego no ser condenados. Y por último, les dice, perdonen, y serán perdonados. Estas peticiones que Jesús hace, las hace lógicamente en función a cómo nosotros debemos de ser. Nosotros que somos discípulos, o al menos que estamos en el camino del discipulado. Recuerden que el discípulo es el que sigue al maestro, pero va a llegar un momento en el que el discípulo se tiene que convertir en apóstol, en un enviado. Cuando el discípulo se convierte en un apóstol, cuando el seguidor se convierte en el enviado, es porque tiene la confianza del maestro, es porque tiene la confianza de aquel a quien él está siguiendo para tomar ese camino individual, para ser la imagen o lo más cercano a la imagen del maestro. Cada quien con su idiosincrasia, cada quien con su crecimiento, cada quien con su forma de ver la vida, pero tomando la idea del maestro. ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús aquí a sus discípulos? Que más adelante van a ser los enviados. Sean misericordiosos, no juzguen, no condenen y perdonen. Estas 4 tareas que Jesús da, las consolida o las termina con 2 elementos importantísimos, muy fuertes. Den y se les dará. Den y se les dará. ¿Qué nos está hablando Jesús en estas ideas, en estas acciones? Den misericordia y se les dará misericordia. Den perdón y se les dará perdón. Pero cuidado, porque si dan juicio, recibirán juicio. Y si dan condena, recibirán también condena. Al final, ¿con qué termina esta frase Jesús en boca de Lucas, en el escrito de Lucas? Con la misma medida con que midas, serás medido. La medida que tú tomes para dar misericordia es la medida que tomarán para darte a ti misericordia. La medida que tú tomes para perdonar es la misma medida con la que serás perdonado. Y lo mismo, al momento de juzgar y condenar, esa medida que tú utilices también será usada para ti. Aquí es donde se aplica el amor del Padre, pero también aplica la corresponsabilidad que cada uno de nosotros debe de tener. No nada más para la persona, no nada más para uno mismo, sino para los demás. Porque conforme uno va creciendo, también tiene que ir enseñando. Conforme uno va caminando, tiene que ir tocando vidas. Porque el caminar no es un camino, no es un avance estéril. Conforme caminamos y avanzamos, nos vamos encontrando dificultades, pero también nos vamos encontrando gente que nos ayuda, gente que en un momento dado ayudamos
y que también esa gente es capaz de tendernos la mano. Den y se les dará. La medida que ustedes tomen será la medida que se tome para medirlos a ustedes. Por eso, estos dos elementos, estas dos acciones que se ven contradictorias, pero que complementan la acción de todo humano, es tener misericordia y perdonar. Pero también está del otro lado el juzgar y el condenar. Hermanos, que esta reflexión de verdad sea un elemento para que todos los días estemos trabajando en estas 4 acciones, porque recuerden que como damos, recibimos, y como medimos, seremos medidos. En esa reflexión es como tenemos que trabajar todos los días. Hermanos, Dios los bendiga.